Un abrazo para todo el grupo Villamedic. Continuando con el capítulo de enfermedades infecciosas, el tema que tocaremos hoy es dengue. Cuando hablamos de dengue, hablamos de la Aedes aegypti. El Aedes aegypti tiene varios serotipos, en especial 4: el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3, el DEN 4. Es bueno conocer algo sobre la inmunidad de este virus del dengue. Recordemos que el dengue es un virus que pertenece a los flavivirus y que es la arbovirosis más frecuente y más diseminada a nivel de todo el mundo. Son virus ARN que requieren un vector para poder transmitirse. No se transmiten de persona a persona ni tampoco por contacto directo. La inmunidad en ellos, una vez que alguien adquiere la enfermedad del dengue por determinado serotipo, esa persona va a ser inmune a ese serotipo de por vida, pero va a ser solamente inmune por unos cuantos meses a los otros 3 serotipos, y posteriormente a este tiempo va a poder ser infectado, o sea, va a poder adquirir la enfermedad del dengue nuevamente por cualquiera de los otros 3 serotipos. Es por eso que antes se clasificaba en dengue clásico y dengue hemorrágico. El dengue clásico se daba cuando había una primoinfección con alguno de los 3 serotipos del dengue, y el dengue hemorrágico se daba cuando esta persona era picada y contraía otro serotipo, que mayormente eran los serotipos 2 y 3. El periodo de incubación del dengue varía entre 3 a 14 días, pero en un promedio de 5 a 7 días para comenzar la enfermedad. Entonces, cuando el Aedes aegypti, que es la hembra de la Aedes, pica a la persona, más o menos en promedio pasan 5 a 7 días para que comience la fase febril, que es la primera fase del dengue. El periodo de transmisibilidad es el periodo en el cual la persona puede contagiar al mosquito al ser picado, y también el periodo en que el mosquito, el periodo que pasa entre que el mosquito pica a la persona y se vuelve contagiante. El periodo en que la persona puede contagiar al mosquito son el periodo de viremias, es decir, cuando empieza a haber una carga alta de virus en la sangre de la persona. Y esto coincide justamente con la con la fase febril. Entonces, el periodo de transmisibilidad de la persona va a consistir entre un día antes de comenzar la fiebre hasta el momento en que la fiebre cede, o sea, el momento en que comienza la fase crítica en la enfermedad del dengue. Es entre toda esta viremia, o sea, un día antes de comenzar la fiebre hasta el día en que cede la fiebre, en que la persona puede contagiar al mosquito al ser picado. Y el mosquito, una vez que pica, tienen que pasar entre 8 a 12 días para que pueda ser infectante, o sea, para que pueda contagiar a otra persona apenas lo pique. Y este periodo se va a extender durante toda la vida del mosquito, y más o menos que son 45 días. Con esto resumimos un poco lo que hemos hablado. Aquí vemos la etapa de viremia de una persona, de un hospedador contagiante, el cual es picado por un mosquito. Lo pica y tiene que pasar un periodo de incubación extrínseca, que es un periodo de incubación en la cual se desarrolla dentro del intestino del mosquito. Son más o menos de 8 a 12 días de este periodo de incubación extrínseca, en la cual, después de ello, el mosquito ya se vuelve contagiante. Y este mosquito, al picar a otra persona, va a poder transmitirle el virus. Una vez que lo pica y descarga toda la cantidad de virus que presenta en sus glándulas salivales, estos virus pasan la piel, pasan todas las barreras humanas y llega a la sangre, va a ser un periodo de incubación intrínseca. Y el periodo de incubación intrínseca, luego de ello, comienza la fase de la viremia en el neohospedador, que justamente coincide con la fase febril del virus de la enfermedad del dengue. Y aquí podemos ver que la capacidad infectante del mosquito, es decir, el periodo de incubación extrínseca, va a durar entre 8 a 12 días,
o lo va a adquirir a los 8 o 12 días después de haber picado a la persona contagiante. Y el periodo de transmisibilidad del hospedador va a consistir entre un día antes de que comience la fiebre y se va a extender durante todo el periodo febril, o sea, dura la viremia. Y el periodo de incubación, que más o menos son entre 3 a 14 días y en promedio 7 días. Y aquí es importante conocer la zona epidemiológica del dengue porque son muchas preguntas de examen. Básicamente a nivel de la costa norte y del Loreto van a estar distribuidos los 4 serotipos del dengue. Principalmente cualquier tipo de dengue te puede dar enfermedad leve o enfermedad severa, pero los más relacionados a ella son los virus D2 y D3. También están dispersos en la zona de San Martín, Huánuco y la selva central, pero en ellos solamente está el D1, el D2 y el D3. El D1, D2 y D3 también se encuentra distribuido en Ucayali y en Madre de Dios básicamente distribuido el D1. Y con esto podemos determinar cuáles son nuestros casos probables, nuestros casos sin signos de alarma o con signos de alarma y nuestros casos probables de dengue grave. ¿Por qué? Porque el caso probable va a ser muy relacionado con la zona epidemiológica de la cual viene la persona y en la cual ha adquirido la enfermedad. El caso probable de dengue sin signos de alarma se dice a una persona que tiene hasta 7 días de fiebre y que en los últimos 14 días estuvo en una zona endémica. ¿Por qué 14 días? Porque es el periodo máximo de incubación del virus del dengue. Quiere decir que hasta 14 días puede durar el tiempo de asintomático de una persona. A partir de ahí va a comenzar la fase febril. Esto asumiendo de que esa persona fue picada el último día que estuvo en ese lugar. Entonces, caso probable de dengue sin signos de alarma es una persona con fiebre hasta 7 días y que estuvo en los últimos 14 días en una zona endémica. Y esto asociado a 2 de los síntomas siguientes: artralgias, mialgias, cefalea, rash, dolor retroocular y lumbalgia. Cualquiera de estos 5 síntomas, 2 de ellos nos dan un caso probable de dengue asociado a fiebre. Y un caso probable de dengue con signos de alarma, es decir, en el cual ya tenemos que empezar a asustarnos, es un caso probable de dengue, o sea, paciente con fiebre, que estuvo en una zona endémica, que tiene artralgias, mialgias, cefalea, pero esto asociado a cualquiera de estos síntomas, que están relacionados básicamente a la extravasación del plasma por caída por vasodilatación de lo que son el lecho vascular. Dolor abdominal, vómitos persistentes, dolor torácico o disnea, temperatura, o sea, una caída súbita de la fiebre o una hipotermia, oliguria, que es la caída del flujo urinario, trastorno del sensorio, derrame pleural, hipoproteinemia, hemoconcentración más plaquetopenia e ictericia. Si está presente cualquiera de estos síntomas y asociados a un caso probable de dengue sin signos de alarma, vamos a estar frente a un caso probable de dengue con signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Todos estos que comenté, que reflejan básicamente lo que es el resultado de la extravasación del plasma fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es el dengue grave? ¿Cómo definimos un caso de dengue grave? Es un caso probable de dengue con signos de alarma, pero a lo cual este nivel de extravasación se ha vuelto muy fuerte y ha superado las defensas del cuerpo, provocando shock hipovolémico, dificultad respiratoria conocido como ARS, sangrado grave o afectación grave de órganos. Si presenta cualquiera de estos síntomas asociados a lo que es un caso probable de dengue con signos de alarma, estamos ante un caso probable de dengue grave. Los casos confirmados van a ser aquellos casos probables en los cuales los vamos a confirmar con algún examen, puede ser directo o puede ser indirecto. El aislamiento viral, el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y el antígeno NS1 van a ser las pruebas directas para poder confirmar los casos de dengue. La serología, básicamente el IgM o el IgG, van a ser pruebas serológicas e indirectas
con los cuales vamos a poder confirmar la presencia del virus o la infección. Un caso confirmado por nexo epidemiológico. Muchas veces no podemos tener acceso a lo que son las pruebas directas o indirectas. Por ser estas, se debe tener una gran capacitación para poder realizar estas pruebas. Entonces podemos, en periodos de brote o en periodos de epidemias, poder confirmar casos según la epidemiología y según los síntomas. Un caso confirmado por nexo epidemiológico va a ser todo caso probable que proviene de una zona endémica o epidémica en periodo de brote, es decir, con muchos casos reportados, y que no cuenta con una prueba confirmatoria. Un caso descartado de dengue va a ser un caso probable de dengue con resultado negativo de serología IgM e IgG con tiempo mayor a 10 días. Es decir, si tú sacas solamente una prueba serológica, solamente en un tiempo, de IgM o IgG, este tiene que estar por debajo del nivel, o tiene que salir negativo, pero para que se confirme o se descarte dengue, esta prueba tiene que haberse sacado 10 días después de haber iniciado los síntomas, o que puedas haber sacado en 2 tomas, una antes de estos 10 días y otra hasta 10 días después, o 10 a más días después de haber tomado la primera prueba. Unas son con prueba única y la otra son con pruebas pareadas, pero en todo caso se usa la serología para poder descartar el caso de dengue. ¿Y por qué se usa la serología? Básicamente porque el aislamiento viral, el PCR y el antígeno directo lo que marca es la presencia del virus, o sea, coge o detecta partes del virus para poder expresarlo y dar la conformidad. Y en el caso de la enfermedad del dengue, solamente en la fase febril puede establecerse o puede verse lo que son la etapa de viremia, donde hay gran cantidad de virus y puede detectarse alguno. Pero si el paciente no está en fase febril o está en fase crítica o en fase de recuperación, no se va a poder detectar virus, pero sí se va a detectar la serología. Y mayormente las personas se suelen realizar, o la mayor cantidad de casos se pueden detectar ya en fases críticas, que es la razón por la cual acuden al hospital. Y estas son las fases de la enfermedad del dengue: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Vamos a tratar de entender este cuadro. Básicamente vamos a evaluar en él lo que son los días de enfermedad, la temperatura, las manifestaciones clínicas potenciales, es decir, los signos de alarma o los signos que nos van a dar una orientación a que es un caso de dengue grave, el laboratorio clínico que tenemos que monitorizar y la serología y virología que vamos a poder detectar. En la fase febril, que justo coincide con la fase de viremia, vamos a ver que la temperatura se va a elevar y es por eso que es una fase febril. Esta fase febril, que es con aumento de temperatura, justo va a coincidir con la viremia, con el aumento de carga de virus del dengue en el torrente sanguíneo. Es en este solo momento en el que se va a poder usar las pruebas directas, como el antígeno NS1, como el PCR o como el aislamiento viral. Después vemos que ya no existen virus en la sangre, es por eso que estas pruebas ya no sirven. Y mayormente en los casos que se reportan en los hospitales, las pacientes no llegan por fiebre, porque esas fiebres calman con paracetamol, el dolor puede calmar con paracetamol. Estas personas llegan básicamente cuando están en fase crítica y cuando ya presentan signos de alarma. Y en estas fases ya no se puede detectar el virus, pero sí se puede detectar un incremento progresivo de la serología, es decir, IgM o IgG. IgM si es una infección aguda, o IgG en aumento si es que tuvo ya el dengue anteriormente y que esta vez vuelve a presentar. En el laboratorio clínico vamos a ver que durante la fase febril solamente no va a presentar alteraciones ni en el hematocrito ni en las plaquetas. Y las manifestaciones clínicas potenciales van a ser todos los signos de dengue sin signos de alarma. Va a ser cefalea, va a ser mialgias, va a ser rash, el rash conocido como un rash en un mar rojo con islas blancas. Va a haber prueba del torniquete, etc. Entonces no va a haber alteraciones muy marcadas dentro de las manifestaciones clínicas en la fase febril. Va a coincidir básicamente con un cuadro pseudogripal, pero lo importante es la fase crítica.
Una vez que cae la fiebre, es importante monitorizar al paciente porque la caída de la fiebre marca el ingreso a la fase crítica y esta fase crítica va a ser la principal causa de muerte en la enfermedad de dengue. En la fase crítica cae la temperatura, la viremia cae súbitamente y comienza a elevarse los anticuerpos IgM. El laboratorio, que es el que tenemos que monitorizar constantemente, por lo menos durante 48 o hasta 72 horas, se caracteriza por un incremento del hematocrito. ¿Y por qué se incrementa ese hematocrito? Porque existe una marcada liberación de citoquinas que producen vasodilatación, distienden las células endoteliales y las separan para que pueda haber una extravasación del plasma. Caen las plaquetas por consumo. Pero una persona presenta trombocitopenia y presenta un aumento de más del 10% del hematocrito por encima del nivel basal. Y comienza lo que son las alteraciones de órganos secundarias a la extravasación. Puede comenzar el dolor abdominal, puede comenzar el trastorno del sensorio si esta alteración se da a nivel de las neuronas, puede comenzar la oliguria si se da a nivel renal, etc. Y esta fase justo coincide con la fase de los dengues graves, donde el paciente puede entrar a un shock hipovolémico si esta acción de las citoquinas se vuelve muy intensa, puede presentar síndromes de dificultad respiratoria conocidos como ARS, etc. Una vez que pase esta etapa, que dura más o menos de 48 y máximo 72 horas, la persona entra en fase de recuperación, en las cuales las plaquetas vuelven a elevarse progresivamente y el hematocrito vuelve a caer. En este momento la fiebre ya no existe, ¿no? Y lo que son las manifestaciones clínicas potenciales ya han desaparecido, pero le empiezan a aparecer las manifestaciones propias de nuestra intervención ante la fase crítica, es decir, el aporte de fluidos. Nosotros cuando estamos en fase crítica, como es un paciente que entra en shock, tenemos que reanimarlos con una fluidoterapia intensa, y en esta fase de recuperación es donde empezamos a ver los estragos de esa fluidoterapia intensa, es decir, empieza a presentar sobrecarga de líquidos y es en este momento donde tenemos que empezar a restringir la ingesta de líquidos para poder evitar la sobrecarga, el edema pulmonar, etc. Y vemos que ya el IgM sigue incrementándose y es por eso que para poder descartar casos es que tenemos que sacar serología y no pruebas directas, y es por eso de que la etapa crítica en algunos casos de dengue es la más mortal, y es por eso que tenemos que tener una monitorización marcada de las plaquetas y del hematocrito con hemogramas seriados, y es por eso que se dice que cuando la fiebre cae es en el momento en que debemos estar más alertas. Para distinguir tanto el dengue, podemos distinguirlo entre dengue grave y dengue. El dengue puede estar sin signos de alarma o con signos de alarma. Si es un dengue sin signos de alarma, hablamos de un dengue que es un diagnóstico presuntivo, que presenta rash, que presenta fiebre, que presenta anorexia y náuseas, que presenta dolores corporales, tipo en dolor rompehuesos. La prueba del torniquete es la prueba mediante la cual uno coloca en el brazo el manguito insuflador de tomar la presión, sube la presión de este manguito por 20 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica normal de la persona y lo deja durante un minuto. Y vamos a empezar a notar de que por encima del manguito empiezan a aparecer puntitos rojos que indican fragilidad capilar, que indican extravasación. Y esa es la prueba del manguito positivo. Pero en este paciente, cuando ya presenta signos de alarma, ya presenta lo que es el dolor abdominal, los vómitos persistentes, el trastorno del sensorio, la oliguria, la letargia, el sangrado de mucosas. Cuando ya evoluciona a lo que es dengue grave, esto todo en la fase crítica, va a presentar marcada extravasación del plasma, hemorragias severas y afectación múltiple de órganos, provocando shock hipovolémico, ARS, sangrado severo, hemorragias digestivas severas y afectación de múltiples órganos como el hepático, medido con las transaminasas por encima de 1000, el sistema nervioso central, medido mediante la caída del Glasgow, y el corazón, entre otras.
El tratamiento básicamente, cualquiera de ellos, cuando es un dengue sin signos de alarma, puede ser ambulatorio, con una adecuada hidratación y una monitorización o visitas domiciliarias seriadas. Cuando es un paciente con signos de alarma, ya tiene que hospitalizarse y tenemos que comenzar hidratación intensa para el paciente para poder mejorar estos síntomas secundarios de la extravasación. Básicamente se inicia con fluidoterapia con cloruro de sodio y aproximadamente el volumen es de 10 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. Y esto, si va bien, si mejora la presión, si mejoran los signos de perfusión en la persona, que básicamente los signos de perfusión podemos verlo como alteración del sensorio, como oliguria, como lactato sérico, con algunos signos indirectos que son poco específicos, como la frialdad distal y llenado capilar. Si todo esto está mejor, podemos ir bajando progresivamente la cantidad de líquidos a 5 cc por kilo por hora. Pero si es un paciente que ya en dengue grave, tenemos que hacer una hidratación intensa, más o menos de 20 a 30 cc por kilo en la primera media hora, y monitorizarlo y marcar bien la presión. Incluso si en pacientes que no recuperan la presión, tenemos que hacer uso de vasopresores como la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina o incluso vasopresina. Si un paciente durante esa etapa presenta ya coagulación intravascular diseminada, tenemos que corregirla con la presencia de críos precipitados. ¿Cómo se mide la coagulación intravascular diseminada? Con la medición del fibrinógeno por debajo de 100. Si el paciente empieza a presentar alteraciones hepáticas con prolongación del tiempo del INR o del tiempo de protrombina y con probabilidades de sangrados espontáneos, tenemos que utilizar medicamentos como el plasma frío congelado a dosis de 10 cc por kilo para poder mejorar este cuadro. Ante esto vamos a revisar algunas preguntas. En zonas endémicas, el recojo de inservibles y la búsqueda activa de aguas estancadas, botellas, flores, tanques, se realiza para detectar la presencia de él. Bueno, básicamente vamos a ver que dentro de la biología del Aedes aegypti, la hembra suele colocar sus huevos en los depósitos de aguas estancadas, y esos huevos suelen eclosionar al cabo de algunos días, y con ello podemos tener nuevos vectores que al picar agentes susceptibles pueden transmitir el virus del dengue. Es por eso que acá el virus del dengue va a ser el encargado, ¿no?, de poder realizar todo este mecanismo de la pregunta. Los serotipos del dengue se reconocen por la variación de la proteína. Bueno, esa es una pregunta rebuscada, pero la clave es la E4, ¿no? La serotipo de este dengue, mediante a nivel de lo que es la proteína C4 que está en su cápside, va a poder variar y le va a dar los 4 serotipos que tienen de 1, de 2, de 3, de 4. Paciente de 13 años, 15 días antes viajó a Piura, que es una zona endémica de dengue. Recordemos que los 4 serotipos están en la costa norte. Presenta fiebre desde hace 5 días, o sea, es una fiebre aguda de menos de 7 días. Presenta artralgia, presenta cefalea, presenta dolor retrocular y erupción cutánea. Esto es un cuadro de dengue. A ver, ¿cómo se clasifica? Entonces aquí tenemos una persona con fiebre que está en una zona endémica y que tiene manifestaciones propias de dengue, sin signos de alarma. ¿Presenta algún signo de alarma? Veamos. ¿Presenta dolor abdominal? No lo presenta. ¿Presenta vómitos persistentes? No. ¿Presenta trastorno del sensorio, oliguria, hipotensión? No la presenta. Entonces, como no presenta ningún signo de alarma, es un caso de dengue probable sin signos de alarma. Podemos hablar de caso probable porque no está confirmado por un examen directo o indirecto, y hablamos que no decimos que es un caso confirmado por nexo epidemiológico porque no nos especifican en la pregunta si es una etapa de brote o es un periodo de brote en el lugar de donde viene. Con esto hemos llegado a su fin en lo que es el tema del dengue. Si tienen algunas preguntas, esperemos poderlas resolverlas en el grupo.